Mis amados hermanos, que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Gracias a Dios damos por este día hermoso que Dios nos preparó. Un día maravilloso que Dios permitió vivir y que renovó sus misericordias una vez más. Los abrazo en el amor del Señor a cada uno y bueno, deseando de que hayan estado en comunión, de que hayan estado cantando, de que hayan estado orando a Dios para que Dios permita que este tiempo que estemos juntos a través de este instrumento sea de bendición para todos. Quisiera saludar a algunos hermanos que veo que están conectados, la hermana Rosy Sánchez, la hermana Gabriela Virre, Santiago Rosa, María Medina, Miriam Luna, Emanuel Sández, la hermana Mirta, el hermano Ariel Daldi, Daniel Comán, Samuel Muñoz. Bueno, para cada uno de ellos un fuerte abrazo en el amor de Dios. Hay muchos más que están allí, pero bueno, los saludo a todos. Quisiera también, antes de compartir unos versículos de la palabra del Señor, decirles que esto es nuevo, esto para nosotros, así que primero, dar gracias a Dios por este medio y segundo, dar gracias a los hermanos que están haciendo posible esto y pedirles a todos ustedes que oren y que bendigan a los hermanos, a los jóvenes que están haciendo esto posible, que podamos estar juntos. También quisiera mencionar los pedidos de oración que tenemos como Iglesia del Señor. Isabel pide por su familia. Germán Cristianis encomienda a su papá, fue operado, se encuentra en su hogar. Cristian Daldi presenta a la mamá de Sebastián. Abigail presenta a su familia. Viviana Díaz presenta a sus padres. María José pide especialmente por el trabajo de Abel, su esposo. También la hermana Catalina por recuperación, la hermana Yoli por su vida y por su hijo, el hermano Armin, Norma por salud, los niños de la escuela bíblica, la hermana Elena pide por su esposo que está en diálisis. Oramos por Gaby Pancera también, para que el Señor ponga su mano, por María Esther Muñoz. Oramos por el papá de Gonzalo Segovia. Oramos por Alejandra, que es una vecina de Gustavo, que tuvo un accidente. Oramos por Clara Sández, que pide oración. Sofía Aguirre, que se encomienda al Señor. María Medina, que pide por su mamá. La familia Comán, para que Dios bendiga a los hermanos, a la familia por la partida de su papá. Bueno, encomendamos todo esto al Señor. También oramos al Señor por 3 jóvenes que les han predicado la palabra de Dios en el barrio de Solano. El hermano Pedro le habló del Señor y Ana María Maidana, que está en Bélgica, se encomienda al Señor por una necesidad en su cuñado. Emanuel Sández pide petición, oración para que vuelvan al camino del Señor los que se alejaron del Señor. Amén. Oramos a Dios por todo esto, lo tenemos presente. Cuando llegue el momento de la oración, oraremos al Señor por todo esto. Bueno, gracias a Dios por entonces estar juntos en comunión. Quisiera leer en esta oportunidad un pasaje de la Escritura que conocemos, gracias a Dios, y se encuentra en Mateo capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 al 11. Ustedes lo van a ver allí en pantalla. El pasaje es la tentación de Jesús. Dice así la palabra de Dios, contamos con la guía y el auxilio del Santo Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bueno, la Escritura nos habla de la tentación del Señor Jesús. Recordemos que la tentación no es pecado. Pecado es caer o ceder a la tentación. Nosotros somos tentados por el tentador. ¿Y qué tenemos que hacer cuando viene la tentación a nuestra vida? Bueno, el relato nos habla la Escritura de después del bautismo del Señor Jesús. Jesús fue bautizado. Algunos están esperanzados que el bautismo les va a hacer ir de triunfo en triunfo y de poder en poder. Y es una gran verdad, porque los que se bautizan pasan a ser hijos de Dios. Pero nosotros tenemos por el Evangelio y la Escritura el conocimiento de que Jesús, después que fue bautizado, fue llevado por el desierto para ser tentado por el tentador. Un tiempo de prueba, un tiempo de aprobación, y un tiempo que también pasamos cada uno de nosotros. El bautismo es un paso importante, pero luego del bautismo va a venir la prueba más trascendental. Y hay tres aspectos en la tentación que se va dando en la vida del Señor y que se fue dando desde el principio, cuando el tentador, la serpiente antigua, Satanás, tentó a la mujer, a aquella mujer Eva, para que la tentó para que comiera y para que desobedeciera a Dios. Hay tres aspectos que la tentación tiene, y nosotros los encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 16. Son tres aspectos de la tentación, y dice así la palabra del Señor: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Son tres aspectos de la tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos tres aspectos de tentación son los que continuamente vamos a ser tentados cada uno de nosotros. Y acá vemos cómo empieza. La primera tentación que nosotros leemos apela a la necesidad física. El Señor Jesús había ayunado durante 40 días. Había estado allí en la presencia del Señor, y luego de haber ayunado, imagínense, el Señor tiene hambre. El cuerpo físico del Señor necesita el alimento. Así que viene el tentador y le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? Bueno, haz comida, si lo puedes hacer. ¿Lo podía hacer Dios? Por supuesto, sí. Jesús es Dios, Él lo podía hacer. Él le dio forma a los mundos, Él puso los universos en su lugar, así que Él lo podía hacer. Por su palabra, las cosas que vemos hoy fueron hechas, existen y subsisten por el poder que hay en su palabra, así que podía hacer que una roca se volviera pan. Entonces, la tentación primero apela a nuestra necesidad física. Pero el Señor Jesús, Él no solamente lo hizo Él, sino que nos enseña. Esto es una enseñanza para cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo, en el que somos tentados. El Señor Jesús nos dejó esta enseñanza, y Él
conocía la palabra, había estudiado la palabra, había memorizado la palabra y entendía este principio, que lo único que nos da una arma sustentable contra las tentaciones del maligno es la palabra de Dios, es el escrito está. El Señor Jesús refiere al libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Allí están estas tres respuestas, escrito está. Y el Señor le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan implica que el que no tiene la palabra de Dios no vive. El que no tiene la palabra de Dios no tiene vida. No tiene vida eterna. Así que el Señor hace un equilibrio justo y sensato. Pan necesario para el alimento. Necesitamos alimentarnos, necesitamos comer. Sobre todo una persona después de haber ayunado. Pero Satanás va a tentar al Señor y le hace que ponga sus necesidades físicas por encima de sus necesidades espirituales. Y hermanos queridos, es un tiempo en que se le está dando mucha importancia a las necesidades físicas, pero qué poca importancia que se le está dando a las cosas eternas. Tal vez siempre haya sido así, de la misma manera, pero el tentador viene a tu vida y viene a la mía para que pongamos en un nivel superior las cosas físicas y en un nivel de menos interés las cosas espirituales. Se le da poca importancia. Hay muchos preocupados y ocupados en este tiempo porque la economía se viene abajo, porque los trabajos empiezan a decaer, porque el dinero no alcanza, porque la salud se empieza a perder, las escuelas están viendo los padres, nosotros que tenemos niños chiquitos y la escuela, todo esto de hacer la escuela en línea y las madres comprometidas y cuando hay muchos chicos, bueno, todas estas cosas, las universidades, los deportes, las personas están preocupadas porque no hay juegos de fútbol, juegos de esto, de lo otro. Hay grandes competencias internacionales que se han pospuesto y están viendo para ver cuándo podemos llevarlas a cabo. El mundo se fija en un montón de cosas. No digo que no sean buenas para la dispersión, para distraerse, pero no podemos sostenernos con esas cosas, porque no solo de pan va a vivir el hombre vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús hace un equilibrio justo. Y Él le dice, el hombre no vive solamente de estas cosas materiales, el hombre necesita para vivir la palabra de Dios. Hay un texto que quisiera leerles, escuchemos la palabra del Señor, en Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay vida en la palabra de Dios. No solo en el pan, sino en la palabra de Dios. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Quisiera leerlos. Escuche la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Hermanos, debemos leer, debemos memorizar, debemos recitar, debemos estudiar, debemos alimentarnos de la palabra de Dios, debemos alimentarnos de la Biblia, no para saber más. A mí no me alimenta el saber de qué están hechos los fideos, a mí no me alimenta el saber qué contiene un guiso, pero sí me alimenta cuando lo como, cuando lo hago parte de mi vida. Así que la palabra de Dios no me alimenta cuando sé de ella, sino que me alimenta cuando vivo de acuerdo a sus preceptos. Pero hay una situación que he visto mucho en estos días, he pensado mucho en esto, y es que debemos alimentarnos antes. Este tiempo de pandemia
de necesidad, este tiempo de locura de los hombres, no saben qué hacer, corren de aquí para allá, hizo que muchos se volvieran a la Biblia, estudiaran la Biblia, pensaran en las profecías, en lo que iba a venir, en lo que el anticristo va a aparecer. Este tiempo hizo que muchos empezaran a desempolvar las Biblias y empezaran a estudiar y se empezaran a interiorizar. Jesús nos enseñó, Él no tenía la Biblia ahí en el momento, no tenía los rollos de la ley, estaba en el desierto, pero sí la tenía en su corazón. Él se había preparado antes. ¿Te estás preparando antes para cuando llegue la tentación en tu vida? ¿O haces lo que hice yo hace unos cuantos años atrás? Estábamos en la secundaria y teníamos prueba y no había estudiado en casa. Y tal vez a alguno le pase lo mismo. Por hacer otras cosas no estudió en la casa. Así que me enteré o me acordé o me dijeron mis compañeros que había prueba. La prueba era de matemáticas, así que en el recreo, mientras esperaba entre una materia y la otra, me puse a estudiar. Y quería aprender lo que tenía que haber sabido en un trimestre, lo quería aprender en un recreo de 15 minutos. No tengo que decirles cómo me fue. Porque no se puede aprender en el momento de la prueba. Usted y yo tenemos que estar preparados para cuando venga el momento de la prueba. Los cristianos hoy todos empezaron a leer y se quieren... Hermanos, esto tiene que ser una disciplina nuestra. Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento, dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo va a llegar. El día malo va a llegar a tu vida, va a llegar a la mía. Pero si yo estoy en la palabra del Señor y estoy fundamentado en la palabra del Señor, voy a estar bien parado y voy a saber qué contestarle al tentador cuando venga. El sistema del mundo me hace ir siempre en contra de Dios. Me hace pensar que no tiene necesidad el estar en comunión con Dios. Me hace decir, bueno, el tiempo no te alcanza para estudiar, bueno, escucha una predicación por internet, te va a alimentar lo mismo. No te alcanza el tiempo para orar, bueno, pedile a los hermanos que oren por ti. No, hermano, esto es personal, esto es tuyo, esto es mío, esto es de cada uno. Porque cuando venga el tentador a mi vida, yo no le voy a pedir a los demás. El tentador viene y tengo que estar yo preparado con la ayuda del Señor, pero de antemano tengo que estar preparado. No dejemos que lo material haga opacar y despreciar lo que es espiritual y eterno. El libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 27, dice estas palabras. Escuchemos al Señor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Señor siempre quiso que nosotros pensáramos en las cosas eternas y espirituales. Satanás viene en esta primera tentación para hacernos poner por encima las cosas materiales y físicas. Pero el Señor nos enseña a poner la palabra del Señor en primer lugar, la comunión con Dios en primer lugar, las cosas espirituales en primer lugar en nuestra vida. En segundo lugar, la segunda tentación que Satanás le hace al Señor, le dice, bueno, ya que usas la Biblia, yo voy a usar la Biblia también. Y debemos tener mucho cuidado. Debemos ser muy temerosos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para hacer bromas, no es para hacer chistes, no es para hacer burlas, no es para tomarla así desordenadamente, no es para agarrar lo que me conviene, las partes que sí, las partes que no.
podemos ser tentados en este aspecto. El diablo vino al Señor y le dijo, ¿usas la Biblia? Voy a usar la Biblia. Y en este tiempo he escuchado algunas cosas, he visto algunas cosas, cómo usamos a veces la palabra del Señor como un amuleto. Algunos hermanos me dijeron, no solamente ahora, esto me acuerdo cuando fue la gripe unos cuantos años atrás, muchos hacían el Salmo 91 y lo ponían como un cuadro sobre sus paredes. En este tiempo algunos hermanos me dijeron, estoy durmiendo con el Salmo 91 abajo la almohada. Hermanos, la Biblia no es un amuleto. No es como algo que yo me lo cuelgo, que lo tengo y no, porque mire, casualmente el Salmo 91 fue el que citó Satanás. Eso que hemos leído, pues a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Claro que él lo usa, pero lo usa cortado. Me acuerdo cuando nuestro hermano querido Roberto, él siempre nos enseñaba y nos decía que él no usó el salmo completo, no dijo el versículo completo. Mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Satanás no le cita eso. No era el camino de Dios que Jesús tomara esa determinación. No era el camino del Señor. Así que tengamos mucho cuidado con esta tentación que viene a nosotros en cuanto a la palabra y no usar la Biblia de manera incorrecta. Los hijos de Dios, estuve pensando en este tiempo, los hijos de Dios no podemos reclamar nada, ni declarar nada. Algunos reclaman y dicen, yo reclamo, yo declaro. Mire hermano, por más que usted y yo reclamemos y declaremos, lo que está escrito se cumplirá. Porque las palabras de Dios, las promesas de Dios son en el Señor Jesús sí y amén. Todas ellas se van a cumplir. Yo lo reclame o yo no lo reclame. Yo lo confiese o yo no lo confiese. Por supuesto que voy a través de la Escritura, yo alimento mi fe. Y si yo pienso en esa palabra que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro, que si yo las repito, que si yo las memorizo, eso va a traer fe a mi vida y voy a vivir en esa creencia de que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero no puedo ir a Dios como si Dios fuera mi siervo y decirle, yo reclamo que la palabra dice. Nosotros no podemos reclamar nada. Primero porque las que está escrito va a suceder. Y segundo porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Si yo me pongo a reclamarle algo a alguien que es fiel, entonces lo estoy tentando. Estoy diciendo, tal vez lo que dijiste no lo vas a hacer. Entonces necesito reclamártelo otra vez. Dios tiene un atributo, muchos atributos. El Señor es omnipotente, Él todo lo puede hacer. El Señor es omnisciente, Él todo lo sabe. El Señor es omnipresente. Veíamos hace unos días atrás, escuchábamos la palabra del Señor, que Él está en todo lugar. Bueno, el Señor es fiel. Tenemos un maravilloso himno que dice, lo que Cristo ha dicho siempre se cumplirá. Las cosas buenas que Él ha dicho para nuestra vida y para el mundo, las cosas terribles y la ira de Dios que se va a desatar, nosotros no la vamos a poder frenar. Lo que Dios ha establecido se ha de cumplir. Si yo voy a Él y le digo, reclamo que lo que tú dijiste, estoy poniendo en duda su fidelidad y lo estoy tentando. Así que Dios me ayude para poder confiar, para poder esperar en el Dios que ha sido fiel con su pueblo, ha sido fiel con la humanidad, ha sido fiel en la creación. ¿Cómo podemos saber que Dios es fiel? Dice un versículo, este versículo no está
porque el Espíritu Santo me lo pone por delante en este momento. Dice un versículo en el libro de Génesis que cuando terminó el diluvio, Dios le habló a Moisés y le dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el verano, el invierno, el otoño, el día y la noche. Hace más de 3000 años Dios dijo estas palabras. Observe su entorno. Al otoño sigue el invierno, y al invierno la primavera, y a la primavera el verano. Al día continúa la noche. Después de la siembra sale la cosecha. Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel con sus hijos. Dios es fiel con su pueblo. Dios permanece fiel. Así que Jesús le dijo: no tentarás. No tentarás. La tentación no hubiera sido solamente poner a prueba que los ángeles iban a venir. La tentación hubiera sido poner en duda la palabra y negar ese atributo de Dios. Él es fiel. Quisiera leerles un versículo que también esto lo confirma. Escuchen la palabra del Señor, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oh, mi hermano querido, oh, mi hermana querida, el Señor es fiel. No necesitamos ir a Dios a reclamarle nada. Él cumplirá lo que promete. La tercera tentación que el enemigo viene sobre el Señor Jesús es que Él lo lleva hasta un lugar muy alto y le muestra los reinos de la tierra. Y entonces le dice Satanás: estos reinos me fueron entregados. No le dice que le fueron dados, porque no le han sido dados. Los reinos de la tierra le había sido dada a Adán. Adán era como el virrey de la tierra. Él la gobernaba, el Señor le había dicho que la sojuzgaran, que se enseñorearan de la tierra y que se adueñaran y que hicieran de la tierra el lugar de su parcela de gobierno. Dios le dio la tierra al hombre para eso. Y allí estaba el hombre y la mujer disfrutando hasta que cometieron la desobediencia contra Dios, cayeron en pecado, y ese poder que tenía el hombre, esa autoridad que tenía el hombre, le fue entregada a Satanás. Y desde allí Satanás le fueron dados los reinos de la tierra. La Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo y gobierna sobre este mundo. Así que le muestra al Señor Jesús todos los reinos de la tierra y le dicen: me los dieron a mí, yo te lo doy. Yo te los doy. Lo que tienes que hacer es adorarme. Satanás siempre ha querido ser adorado. Pero Él es un ser creado, el único que merece adoración, el único que merece servicio, el único que merece nuestro corazón y nuestra devoción. Es el Rey con mayúscula, el inmortal, el autor de todo bien. Hermanos, adorar es reconocer la grandeza, la divinidad o la superioridad de alguien. El pueblo de Israel levantó ídolos. Cuando salieron de Egipto, ellos, mientras Moisés estaba en la cumbre de la montaña recibiendo la ley de Dios, ellos habían recién cruzado, habían visto la mano de Dios, y entonces lo que hicieron fue construir un becerro de oro y empezaron a decir: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. El hombre empezó a adorar la creación humana. Cuando el profeta Elías estaba allí en esa pelea con los profetas de Baal, que no llovía durante la tierra, no llovía por la palabra del varón de Dios,
los profetas de Baal adoraban a Baal pidiéndole que hiciera llover. Porque se adora a un ser que se cree que tiene el control sobre alguna cosa natural, sobre la lluvia, sobre la tierra, sobre el sol, la luna. Se adoran a los que tienen poder sobre la guerra. El mundo adora un montón de cosas. Pero también muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo no adoro nada, yo estas cosas no tengo, yo no adoro ni a Satanás, ni adoro las cosas, no. Pero muchas veces, a veces nosotros mismos, yo mismo soy mi propio Dios. En el tiempo que vivimos el culto al hombre, el culto al género humano, a la raza humana, se le ha dado tanta importancia. Lo que hemos alcanzado, fuimos hasta la luna, pusimos el pie allá, construimos misiles superatómicos, hemos hecho tantas cosas como seres humanos que nos ponemos en una posición a veces, yo hice esto, yo logré lo otro. Una de las cosas que en estos días estaba pensando, meditando un poco, están viendo si pueden sacar la vacuna, si la vacuna sale acá, o la hacen en China, o la hacen en Francia, quién tiene la solución. Y lo que más lástima a veces me da es que el hombre busca la solución en sus propias manos. Busca la solución con lo que puede hacer. Y me va a dar mucha lástima tal vez cuando digan, bueno, no en el sentido de que encuentren la vacuna, por supuesto, eso es sería una bendición que esto parara, pero va a pasar esto. Nosotros lo logramos. Nosotros detuvimos este virus. No fue que miramos hacia arriba, no fue que pensamos en el Dios creador. Nosotros lo hicimos. El hombre entronizado. La Biblia habla de que el anticristo y la marca de la bestia va a tener un número. Y cuando el Apocalipsis dice que el número es un número de hombre, es 666, que el que lee lo tiene que entender, habla del hombre, el 6 es el número del hombre, es el hombre elevado a la potencia, es el hombre superestrella, es el hombre que piensa que él puede, el hombre que piensa que puede encontrar salvación, el hombre que piensa que puede encontrar solución, el hombre que busca en su propio ser o en las cosas que hace, la alegría, la satisfacción de la vida, el propósito de la vida no está en el hombre, hermano. El propósito de la vida está en Jesús. Él es en nosotros esperanza de gloria. Él, Jesús, el Señor, el único digno de ser adorado. Entonces, a veces nos ponemos entre nosotros mismos y decimos, bueno, y a veces empezamos a sentirnos como hombres y empezamos a darnos licencias, porque empezamos a adorarnos nosotros mismos y nos damos licencia y decimos, bueno, hoy no oré, ayer no ayuné, ayer no ayudé a mis padres, miré algo que no debía, hice algo que no debía, pero bueno, Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo no quería hacerlo. Me estoy poniendo en un lugar que no me corresponde. Me estoy poniendo en el lugar de Dios. Y Satanás le dijo a Jesús, no tienes que desobedecer, solo tienes que tomar otro camino. No le tienes que desobedecer a Dios. No tienes que desobedecer a tu Padre, solo toma otro camino. ¿Quieres los reinos? Viniste por los reinos de la tierra. El Señor vino a sacarle a Satanás aquella autoridad que Satanás tenía sobre la tierra. ¿Quieres los reinos? Te doy los reinos. Solo tienes que postrarte y adorarme. Hay algo muy importante en esa tentación. Que si Jesús hubiera cedido a esa tentación, no hubiera ido a la cruz. Y si Jesús no hubiera ido a la cruz, no hubiera habido sangre derramada. Y si Jesús no hubiera derramado sangre, no hubiera habido el perdón de los pecados. Y usted y yo no tendríamos el perdón de nuestros pecados, no tendríamos salvación,
no tendríamos vida eterna. Decía el apóstol Pablo, vana sería nuestra predicación y vana nuestra fe. Pero gracias a Dios que Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, solo a Dios, al que está en los cielos, adorarás y solo a Él servirás. Deseo de todo corazón que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, cuando lleguen los momentos de tentación, podamos estar bien cimentados en la palabra de Dios, que es la única arma que tenemos contra el enemigo, que no por ser la única arma deja de ser poderosa, al contrario, dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Nuestra arma es poderosa, hermano, pero tenemos que leerla, tenemos que usarla, tenemos que estar firmes frente a las acechanzas del enemigo, frente a los deseos que vienen a nuestros ojos, a los deseos que suscitan de nuestra propia concupiscencia carnal, humana. Estemos cimentados, parados en la eterna palabra de Dios. Gracias al Señor, porque Él fue a la cruz, porque Él no cedió a la tentación de Satanás y porque Él conquistó algo imposible para nosotros. Él fue fiel. ¿Seremos nosotros fieles también a Él? ¿Podremos cumplir esa palabra que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna? Que Dios bendiga estas palabras, su palabra en nuestros corazones, para que sea una fuente de bendición y una fuente de fortaleza en este tiempo que nos toca vivir. Hermanos, les abrazo en el cariñoso amor de Dios y vamos a hacer una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias porque, Señor, dice tu palabra que tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Gracias por la vida perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permite, Señor, que todo tu pueblo pueda afianzarse en tu palabra, que vive y permanece para siempre. Que podamos asimilarla en nuestros corazones, que podamos estudiarla, que podamos meditarla y que podamos vivir de acuerdo a esta tu palabra, para que cuando venga el tentador a nuestras almas, podamos responder con las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Cristo, de aquel que fue a la cruz para darnos vida y esperanza, y una vida nueva, gloriosa y eterna en los cielos. Señor, bendice todo tu pueblo, no solamente los que están mirando, los que estamos unidos en esta cuarentena y por este canal, sino todo tu pueblo desparramado en toda la redondez de la tierra, para que tu pueblo se pueda aferrar de tu palabra, Señor, y pueda ser victorioso frente a las tentaciones del enemigo y frente a nuestros propios deseos carnales. Que lo espiritual en este tiempo prevalezca sobre lo material. Ayúdanos, Señor. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, a los adolescentes, bendice los matrimonios, los hogares. Te rogamos, Señor, esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor bendiga tu vida de una manera impresionante, grandiosa, como solo Dios lo puede hacer. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en los próximos cultos. El Señor les guarde. Amén.